La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Bienaventurado el hombre que escucha la palabra de Dios y la obedece. Mis amados, preciosos televidentes, bienvenido a estos estudios bíblicos basados en la palabra de Dios. Dios le bendiga a todos y le damos la cordial bienvenida a participar de las gloriosas verdades que transforman, verdades que dan vida y esperanza. Esas verdades que nos llevan de triunfo en triunfo. Cuando las desobedecemos, nos acarreamos totalmente el peligro de perecer eternamente. Aunque muchos se han descarriado de los caminos de Dios, pero Dios les está dando oportunidad que se regresen, a que amen y que sirvan a Dios con integridad de corazón. Si no quieren regresar, entonces Dios no puede salvarlos, porque Dios les da al hombre el libre albedrío de escoger la vida y la bendición o de escoger la muerte y la maldición. Pero el pecado que hay en el corazón del hombre, en vez de escoger la vida y la bendición, escogen ciertamente la muerte y la maldición. Si usted se ha regresado del camino de Dios hacia atrás, es decir, tomando un camino incorrecto, entonces está en un grave peligro, en el peligro eminente, en ese peligro que lo lleva totalmente a la perdición eterna. Pero si usted sigue el consejo de Dios, las verdades supremas, usted será prosperado desde ahora hasta por todos los siglos de los siglos. No hay ciertamente fin de las bendiciones, de las riquezas que recibirá la persona que ande en los caminos de Dios. Hay esperanza de parte de Dios por medio de la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero cuando usted no busca a Dios por la fe, entonces buscará otro Dios que no es Dios. El Dios que ha creado todas las cosas es el Dios vivo y verdadero. No existe otro Dios. Aunque digan quien diga que se le apareció en un mantel, que se le apareció en un palo, que se le apareció estampado en algún árbol, o estampado en las tortillas, o estampado en el suelo, o que llora sangre, o que echa agua por los ojos, no importa. Esos son falsificación totalmente del diablo para perdición de todos aquellos que no creen en el correcto Dios. Amado televidente, busque a Dios con sinceridad, ámelo y nunca será avergonzado. Estamos hablando de los auténticos hombres que Dios llama. Los llama porque ve la necesidad que hay en el pueblo que se ha corrompido, que se ha alejado de Dios. Los predicadores estamos para llevar al pueblo hacia Dios por la misma voluntad y a través de su espíritu, a través de su gloriosa verdad. Es que haremos volver el corazón de muchos hacia Dios, de las tinieblas a la luz y de la muerte a la vida, de la desesperanza a la esperanza. Mas el hombre, a pesar que escucha tanto mensaje, mas endurece su corazón, entonces esa persona está cargando su propio dolor, su propia angustia, su propio pesar eternamente. Pero el que se humilla, el que se aparta del pecado, las cosas cambian. Miremos algunos ejemplos de cómo se cumple la palabra de Dios con aquellos siervos que Él llama, los capacita para llevarle mensaje de vida. Y miremos cómo
las personas responden al mensaje y las consecuencias de rechazar la verdad de Dios. En Jeremías capítulo 21, Dios le ha estado hablando al rey Sedequías, le ha estado hablando a Judá, a los criados, a todo el pueblo, pero no quisieron arrepentirse. Al contrario, buscaron a estos hombres, que es Baruch y Jeremías, para matarlos, para derribarlos, para acabar con ellos, porque la gente piensa, si matamos a estos predicadores, no vamos a estar escuchando que va a pasar esto, que va a pasar el otro. Aunque se les quite la vida, de todos modos el pecado es pecado y acarrea la ira de Dios. Existan o no los predicadores, eso téngalo por certeza. Es necesario aprender a oír y escapar entonces de lo que Dios dice que hay que escapar. Dios le dijo entonces al rey: heriré a los moradores de esta ciudad y los hombres y las bestias morirán de pestilencia grande. Después, dice Jehová, entregaré a Sedequías, rey de Judá, y a sus criados, al pueblo y a los que queden de la pestilencia y de la espada y del hambre en la ciudad, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en manos de sus enemigos y de los que buscan sus vidas. Él los herirá a filo de espada y no los perdonará. No tendrá de ellos misericordia. Así declaró la palabra profética de Dios contra ese reino que se había corrompido, que es Judá y Jerusalén. Y este pueblo, y a este pueblo le dijo Dios a Jeremías: dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. El camino de vida es cuando se acata el consejo de Dios. El camino de muerte es cuando se le habla la palabra y no quiere oír la palabra. Se hace oído sordo, se enoja, quisiera estrangular, matar a los predicadores por esa verdad que se está predicando. Y algunos se sienten mal por esta palabra, pero es una palabra de advertencia de que Dios ha puesto el camino de vida que se llama Cristo Jesús. El camino de la muerte es hacer lo que el diablo dice que hagas. Ve a adulterar, a fornicar, consulta con los brujos, con los adivinos, ve, roba, endrógate, emborráchate, adora a dioses falsos. Todo eso es camino de muerte. Todos aquellos que siguen ese tipo de filosofías es camino de muerte. Por lo tanto, Dios dice: les he puesto los dos caminos enfrente, el camino de la vida y el camino de la muerte. Pero la mayoría de la gente, en vez de escoger ciertamente el camino de la vida, escoge el camino de la muerte. Por eso es que vemos cada día más destrucción, más pecado. Las películas que hay son de matar, de enseñanzas diabólicas, de robar la mujer también del prójimo, hacerle daño al marido de la otra mujer. En el tipo de novelas que se ven en todas las televisiones, están enseñando ciertamente hacia el camino de la muerte, hacia el camino de la perdición. Qué triste, qué lamentable. En vez de ser películas que edifiquen, que lleven a la gente a amarse, a entenderse, a armonizarse, todas las enseñanzas que vemos en su mayoría es de destrucción, es de acabar con el prójimo, es de levantarse contra el uno y el otro. Esas son las enseñanzas de las películas que se ven. Por lo tanto, no se envenene oyendo semejantes atrocidades. No busque el pecado, busque a Dios con toda la sinceridad, busque a Dios con todo el corazón. Dios le dijo a través de Jeremías al pueblo desobediente: el que quedare en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de pestilencia.
mas el que saliere y se pasare a los caldeos que os tienen sitiados vivirá, y su vida le será por despojo. Así era la condición de las consecuencias de haber pecado contra Dios. Porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal y no para bien, dijo Jehová. En mano del rey de Babilonia será entregado y la quemará fuego. Y así sucedió como Dios se lo depositó a través del profeta Jeremías. Dios cumplió su palabra porque el pueblo no quiso oír a Dios. Y a la casa del rey de Judá dijo Dios, dirás, oíd palabra de Jehová, casa de David. Así dijo Jehová, haced de mañana juicio, liberad al oprimido de mano del opresor, para que mi ira no salga como fuego y se encienda, y no haya quien lo apague por la maldad de vuestras obras. He aquí, yo estoy contra ti, morador del valle y de la piedra de la llanura, dice Jehová. Los que decís, ¿quién subirá contra nosotros y quién entrará en nuestras moradas? Yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras, dice Jehová. Haré encender fuego en su bosque y consumirá todo lo que está alrededor de él. Así fue la sentencia dada por el siervo de Dios por parte del Todopoderoso. Recalco, Dios es amor, pero es fuego consumidor. La gente piensa que Dios solamente tiene una área que es amor, misericordia y es compasión. Tiene ambos lados. Él sabe castigar el pecado. El pecado delante de Dios es pestilencia. No es grato para Dios ningún pecado. Pero cuando el hombre se aferra al amor, a la bondad y a la misericordia de Dios, no verá la ira, sino la bendición de Jehová por siglo en siglo, de eternidad a eternidad. Ame a Dios sobre todas las cosas. Apártese de todo pecado, de toda maldad, y sirva a Dios con integridad de corazón todos los días de su vida. Jamás se arrepentirá. Dios me ha permitido servir al Señor desde mi niñez, desde la edad de 7 años que entregué mi corazón a Cristo hasta el día de hoy. Sigo sirviendo al Señor. Ya ando cerca de los 70 años, pero Dios me ha hecho fuerte, me ha guardado a mí, a mis hijos, a mi familia, porque hemos estado amando, sirviendo ciertamente a su poderoso nombre. Él es nuestro Dios, a Él adoraremos y a Él solo serviremos por toda la eternidad, conforme a sus riquezas en gloria. Ningún mal hemos encontrado en Dios. Él ha sido bueno con nosotros, pero hemos visto también la ira de Dios manifestarse con los rebeldes, con las personas que se han opuesto, con las personas que han rechazado a Dios, han sido cortados. En el libro de Jeremías, en el capítulo 22, verso 1, encontramos la profecía contra los reyes de Judá. Y así dijo Jehová, desciende a la casa del rey de Judá y habla ahí esta palabra. Dios enviando el profeta hasta la casa del gobernante, es decir, en la casa del presidente de la nación, que en aquel tiempo eran llamados reyes. Y di, oye palabra de Jehová, oh rey de Judá, que estás sentado sobre el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo, entra por estas puertas. Así ha dicho Jehová, haced juicio, justicia, librad al oprimido de mano del opresor, no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Porque si efectivamente obedecieres esta palabra, los reyes en el lugar de David se sienten para su trono o se sientan para su trono. En otras palabras,
entrarán montados en carros, en caballos por las puertas de esta casa, ellos y sus criados y su pueblo. Mas si no oyereis estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta. No importa que aquella casa Dios mismo la mandó a hacer, pero si se corrompe y no hace la justicia, no hace derecho, no hace el bien sino el mal, Dios dice, yo he jurado que esta casa será desierta. Pero noten ustedes lo que le acaba de decir a través del profeta. Así ha dicho Jehová, haced juicio. Eso es importante, hacer lo correcto, en otras palabras. Hacer justicia, es decir, haz todo lo bueno. Librad al oprimido de mano del opresor. No lo dejes en mano del destructor, del que oprime, sino libéralos. No engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. De esa manera se hace justicia, de esa manera se hace juicio, de esa manera es que el pueblo alcanzará misericordia. Porque si efectivamente, le dice Dios, obedecieres estas palabras, los reyes que en el lugar de David se sientan sobre su trono, entrarán entonces montados en caballo, montados en carro, en caballos por las puertas de esta casa. Y ellos y sus criados y su pueblo entrarán por acá. Habrá paz, habrá tranquilidad, no habrá guerra, no habrá pestilencia, no habrá hambre, no habrá nadie que se levante contra de ustedes. Mas dice Dios por boca del profeta, mas si no oyeres estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta. Cuando vamos a Centroamérica hay cientos de hogares abandonados por causa de la violencia que hay, por causa de tanta matanza. Si vamos a México, hay cientos de casas y propiedades abandonadas. ¿Por qué? Por causa del pecado. La ira ha venido y ha venido con todas las fuerzas y por lo tanto se han cerrado tiendas, mercados, grandes negocios, personas que han dejado sus casas abandonadas, sus animales abandonados porque tienen temor a la muerte por causa del pecado, por no haberse arrepentido, por no haberse humillado ante Dios. Han venido todas estas cosas, mas Dios dice, mas si no oyeres estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta. Entonces hay que escapar oyendo a Dios y haciendo lo que Dios manda, lo que Dios está ordenando. Es lo correcto para que hagamos el bien y nos vaya bien. Es correcto lo que Dios dice, haz juicio, haz justicia, salva al oprimido del opresor. Eso no tiene nada de malo. Es lo que Dios pide. Dios está pidiendo lo bueno. El hacer lo bueno acarrea lo bueno. El hacer lo bueno, eso acarrea el respaldo de Dios a nuestro favor. Pero Dios también declara, si no me oyes estas palabras, yo he jurado por mí mismo, dice Jehová, que esta casa será desierta. Porque así ha dicho Jehová acerca de la casa del rey de Judá, como Galaad eres tú para mí y como la cima del Líbano. Sin embargo, te convertiré en soledad y como ciudades deshabitadas, todo por causa del pecado. Miremos Estados Unidos. Estados Unidos está sufriendo destrucción masiva a través de tornados, a través de grandes inundaciones, a través de grandes nevadas, a través de grandes ciclones que han azotado a los pueblos. Miremos también al pueblo de Puerto Rico, cómo ha quedado desolado. Profetas hablaron que vendría
de parte del lado del mar, un ciclón, que el mar pasaría prácticamente en ciclón. El ciclón traería, en otras palabras, las aguas de la mar y soplaría en medio de esa nación. Y así se ha cumplido. Pero la gente piensa que esto es broma. La gente piensa que esto es simplemente la naturaleza. No, Dios ha venido hablando a Puerto Rico que se arrepienta, que se humille. ¿Cuántos pueblos de esta nación han sido totalmente disciplinados, atacados por la ira de Dios, pero no han querido arrepentirse? Apenas pasa el vendaval, apenas pasa el problema, vuelven otra vez al mismo andar, al mismo pecar. Y entonces, al ver Dios que no se arrepienten, al ver Dios que no se humillan, entonces viene una ira más fuerte, una ira más pesada. Por causa del pecado están las destrucciones. Dios dijo a este rey de Judá, le dijo claro que si no buscaba el hacer lo correcto, le vendría el azote fuerte, no solamente a él, sino al palacio donde estaba, y a todo el pueblo, a todas las ciudades. Entonces dijo Dios, prepararé contra ti destruidores, cada uno con sus armas, y cortarán tus cedros escogidos y los echarán en el fuego. Y muchas gentes pasarán junto a esta ciudad, dirán cada uno a su compañero, ¿por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? Se le responderá, porque dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron dioses ajenos y le sirvieron. ¿Se da cuenta que toda la maldad que viene es por causa de dejar al Dios vivo? Irse tras los dioses muertos que tienen ojos pero no ven, manos pero no palpan, boca pero no hablan, oídos pero no escuchan, tienen boca pero no pueden comer, tienen pies pero no pueden andar, están muertos. Y Dios se pone enojado contra esos pueblos. Los pueblos idólatras son los que más sufren, pero los pueblos que buscan a Dios son protegidos y son guardados por el Dios viviente. Ame a Dios, al Dios verdadero. No se deje engañar por el diablo. Sirva a Dios con integridad conforme a las santas escrituras. Porque Dios les dijo, deben de responder las razones por qué este pueblo está en desierto, porque este pueblo pasó calamidades, porque dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron dioses ajenos y le sirvieron. No lloréis al muerto, ni de él os condoláis. Llorad amargamente por el que se va, porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. Porque así ha dicho Jehová acerca de Salum, hijo de Josías, rey de Judá, el cual reinó en el lugar de Josías su padre, que salió, ciertamente salió, dice las santas escrituras. Ahora, noten que salió de este lugar, pero no volverá más aquí. Piense en la profecía que Dios le está dando a Jeremías para ese rey y para ese pueblo. Recalcando Jeremías 22:11, porque así ha dicho Jehová acerca de Salum, hijo de Josías, rey de Judá, el cual reinó en el lugar de Josías su padre, y que salió de este lugar y no volverá más aquí. Por causa del pecado, por causa de la maldad, por causa de darle la espalda a Dios, fue quitado del trono. Y Dios dijo, no volverá más aquí, sino que morirá en el lugar a donde lo llevaron cautivo. No verá más esta tierra. Dios había decretado muerte para ese hombre por causa de su pecado. Ay del que edifica su casa sin justicia, sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Ay, esa palabra está sin H.
que significa dolor, angustia, aflicción, tristeza. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Este castigo viene para los ricos que no pagan tampoco el sueldo correcto a sus criados, sino que con engaño los hacen trabajar y no les pagan su sueldo ni sus horas extras. Y Dios dice, ay de ellos, como hoy los gobernantes están permitiendo tantas tiendas de marihuana por todos lados. Escuchen bien, el ay viene por todo lado. Habrá desastres, habrá tremendamente angustia, porque la gente no podrá mantenerse firme consumiendo ese monte. Van a enfermarse, no podrán trabajar. ¿Quién podrá tener una persona que no está cuerda en un trabajo, en ninguna oficina, en ninguna construcción, ya sea de carreteras o de edificios? ¿Quién podrá tener alguien que consume droga? Nadie. Esto llevará tanto enfermo y como no tendrán trabajos y para poder sostenerse a sí mismo, tendrán que robar y matar. Esto es lo que viene por estar abriendo tantas puertas de venta de esas cosas. Qué terrible lo que viene. Es espantoso, es doloroso lo que viene, porque están accediendo a pecar y conducir al pueblo más a la perdición. Es necesario humillarnos delante de Dios. Es necesario respetar a Dios. Hay que hacer justicia y hay que actuar con juicio y hay que hacer completamente el derecho para que Dios esté con la ciudad, esté con nuestros gobernantes, esté con todo el pueblo. Es necesario hacer lo correcto delante de Dios. Debemos huir de estar pecando. Debemos huir de la ira de Dios. Y la forma de huir es haciendo la voluntad de Dios. Amigo, la verdad ciertamente, como dice un periodista, incomoda, pero hay que decir la verdad para el bien. El que no la obedece perderá toda riqueza de las bendiciones supremas de Dios. Pero usted que se humilla, usted que confiesa su pecado, yo quiero orar por usted. Oh, excelente buen Padre, gracias. Gracias porque en tu misericordia adviertes del peligro, del ay, del dolor que viene sobre todos los pueblos que son rebeldes. Mas hoy, Señor, te doy gracias por aquellos que se arrepienten, por aquellos que con gran dolor en su corazón piden perdón, se humillan delante de ti. Perdona sus pecados, borra sus rebeliones, sus iniquidades. Oh Dios santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy la honra, la alabanza, porque tú eres el santo de los santos. Muchas gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.